derivadas y sus aplicaciones. ¿Cómo vamos a aplicar el concepto de derivadas al análisis de funciones? Vamos a tener en cuenta que la derivada es la pendiente de la recta tangente, por lo tanto nosotros vamos a hacer una introducción gráfica de una función cualquiera. Esta función cualquiera va a tener algunas partes donde la función va a crecer, otras partes donde la función va a decrecer, donde va a haber un máximo, donde va a haber un mínimo, y nosotros vamos a analizar cada uno de esos conceptos de manera gráfica para poder sacar conclusiones de manera analítica. Es por eso que en la clase de hoy vamos a analizar la aplicación de derivadas de manera gráfica en funciones. Vamos a ir directamente a las placas para hacer el análisis de las funciones de manera gráfica a partir del concepto de derivadas. Vamos a comenzar las derivadas, vamos a analizar y sus aplicaciones. ¿Por qué es tan importante el concepto de derivadas en análisis matemático? Vamos a analizar las funciones crecientes, los máximos y mínimos y los puntos críticos. Hoy vamos a analizar funciones crecientes y decrecientes y vamos a analizar máximos y mínimos de una función. Para ello vamos a utilizar el concepto gráfico, vamos a utilizar el análisis gráfico de las funciones. Para ello vamos a presentar un análisis de funciones. Vamos a analizar una función. La función que vamos a analizar es esta. Vamos a analizar en varios puntos. En el punto x1, que tiene como valor y, el que vemos ahí. El punto A, donde vemos que hay un punto máximo, es decir, la curva cambia de curvatura, pasa de ser creciente a decreciente, es decir, que tengo un máximo ahí relativo. ¿Por qué es relativo al máximo? Porque acá, en este punto que está acá, hay un máximo que es mucho mayor que este. Pero en un entorno muy reducido, este valor es un máximo. Vamos a ver que la recta tangente a un máximo es paralela a la recta X. Vamos a llamar a esa recta tangente A. Vamos a tener x sub 2, que va a tener su valor en su función, que es este punto que está acá. Vamos a tener un valor mínimo, que es en B, donde voy a tener este valor que está acá, que es el mínimo, es decir, la función hace un mínimo. Vuelvo a repetir lo mismo, es un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque como vemos, acá hay valores menores que este, pero en este entorno, en un entorno reducido, este valor es un mínimo. Vamos a ver que la recta tangente B, que le vamos a llamar B, es perpendicular a la recta X, igual que en el máximo. Acá tenemos una similitud entre máximo y mínimo. Las rectas tangentes son paralelas al eje X. Tenemos el punto C para analizar, ¿sí? El punto D para analizar también que tenemos un máximo y vamos a tener que la recta también es paralela al eje de las X. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que en el entorno que va desde 0 a la función hasta el máximo crece. Desde 0 a la función crece. Desde A a B, desde el máximo al mínimo, desde el entorno A a B, la función decrece. Va decreciendo. Desde B a D hasta el máximo, la función va creciendo, y desde A a E, donde estamos analizando, la función decrece. Este es el concepto que tenemos que tener nosotros. Desde 0 hasta el máximo crece, desde el máximo al mínimo decrece, del mínimo al máximo crece, del máximo hasta el término del análisis decrece la función. Cada uno de esos analizados en los intervalos de X. El intervalo de crecimiento, primer intervalo de crecimiento es 0A, el primer intervalo de crecimiento es A a B, el segundo intervalo de crecimiento es BD, el segundo intervalo de decrecimiento es DE. Vamos a analizar esa función y vamos a hacer un corte. Vamos a cortar la función en ese punto, ¿sí? En ese cuadrito que aparece ahí. Lo cortamos y vamos a analizar esa parte de la gráfica.
vamos a ver que en x sub 1 la función va decreciendo. Vuelvo a repetir, en x sub 1 la función va decreciendo. Por lo tanto, la recta tangente en ese punto, es esta que aparece acá, que forma un ángulo menor que 90 grados. Por lo tanto, la recta tangente en el punto de crecimiento x sub 1 forma un ángulo menor de 90 grados. La derivada de la función es la tangente trigonométrica de la recta tangente y el ángulo es menor que 90 grados, la tangente trigonométrica de ángulos menores que 90 grados me va a dar un número positivo. Por lo tanto, en x sub 1 el ángulo de la recta tangente es menor que 90 grados, es decir, alfa es menor que 90 grados. Por lo tanto, la tangente de ese ángulo es mayor que 0, es positivo. Y como la tangente es la derivada, sacamos la conclusión de que la derivada en el punto x sub 1, donde la función crece, va a ser mayor que 0. Por lo tanto, la primera conclusión, si yo quiero determinar en un punto si la función crece, voy a tener que reemplazar ese punto en la primera derivada y ver qué valor me da. Si me da mayor que 0, es decir, positivo, la función crece. Vamos a ver en x2, en x sub 2. En x sub 2 vamos a ver que la recta tangente es esta que está marcada acá. La recta tangente va a formar un ángulo. Ese ángulo es mayor que 90 grados. Recuerden que 90 grados sería por aquí, ¿sí? Es menor que 90 grados. En este caso, 90 grados es aquí y este ángulo es menor. En este caso, el ángulo es mayor que 90 grados, supera 90 grados. Por lo tanto, en x sub 2, el ángulo de inclinación de la recta tangente es mayor que 90 grados, por lo tanto, la tangente de ese ángulo va a ser negativa. Por lo tanto, en x sub 2 el ángulo de la recta tangente, que es alfa, es mayor que 90 grados, por lo tanto, la primera derivada en ese punto, que es la tangente trigonométrica del ángulo, es menor que 0. ¿Qué quiero decir con esto? Para determinar si una función es decreciente en un punto de la función, hallo la primera derivada, reemplazo por el punto y me tiene que dar menor que 0. Si me da menor que 0, va a ser decreciente en ese punto, y si me da mayor que 0 va a ser creciente. Este es el análisis de funciones creciente y decreciente. Máximos y mínimos. Vamos a analizar los máximos y mínimos y vamos a cortar otra vez en el mismo punto. Acá tenemos un máximo y tenemos un mínimo. Vemos que en el máximo, en A, la función, la derivada de la función o la recta tangente es paralela con el eje de las X. Por lo tanto, el ángulo de la recta tangente con respecto al eje de X es 0, porque no lo corta. Por lo tanto, en X igual a el ángulo de la recta tangente, A es igual a 0. Por lo tanto, la primera derivada, es decir, la tangente de un ángulo 0 es 0. Muy bien. Si yo quisiera hallar un máximo o un mínimo, mejor dicho, para hallar un máximo, que es lo que analizamos recién, para hallar un máximo, lo que tengo que determinar es la primera derivada cuando me da 0. Pero ¿qué sucede? En un mínimo ocurre lo mismo. En un mínimo, la recta tangente es paralela al eje de las X, por lo tanto no forma ángulo con el eje de las X y la tangente de ese ángulo es 0, como en el caso anterior. Por lo tanto, en X igual a B, el ángulo de la recta tangente a B es 0. Por lo tanto, la primera derivada va a ser 0 en el máximo. Primer condición para poder calcular un máximo y mínimo. ¿Cuál es la primera condición? Que las derivadas en máximos y mínimos se anulan. Las primeras derivadas en los máximos y mínimos se anulan. Puntos críticos. Hemos visto un análisis de
cada uno de los casos. Este es un ejemplo de lo que nosotros vamos a ver. Vamos a resumir todo lo que hemos visto en esta placa. Hemos visto que una función es creciente cuando la primera derivada en ese punto es mayor que 0. Una función es decreciente cuando la primera derivada en ese punto es menor que 0. Tiene un máximo o tiene un mínimo cuando la primera derivada me va a dar 0. Ya vamos a ver más adelante, en el análisis más profundo de puntos críticos, qué otras consideraciones debe tener o se debe tener para poder determinar máximos o mínimos o puntos de inflexión, que es un concepto que vamos a ver en el próximo micro. Con esto hemos terminado hoy el concepto de derivadas, sus aplicaciones, funciones crecientes y decrecientes y el análisis de máximos y mínimos en una primera etapa. En la próxima micro vamos a ver el análisis de máximos y mínimos en una segunda etapa. Esperando haber sido claro en las explicaciones de los conceptos, me despido de ustedes hasta el próximo micro.